A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con el culto general del Ministerio Berea Verdad y Conocimiento, que corresponde al jueves, este jueves a las 3 de la tarde. Quedan invitados todos los jueves durante mucho tiempo a acompañarnos, lo mismo que el domingo a las 11 de la mañana y el sábado a las 3 de la tarde con el taller de estudio del seminario. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas el día de hoy de poder llevar tu palabra a miles de lugares, a miles de hogares, a muchos rincones de esta tierra donde se necesite. Gracias por habilitarnos tal y como has habilitado a otros millones de servidores tuyos en todo el mundo, en todas las épocas y edades, para llevar tu palabra. Gracias porque todos los que estamos trabajando para tu obra, Señor, localmente y fuera de este país, lo hacemos con el deseo de servirte. Gracias por permitirnos hacerlo y gracias por certificarnos y respaldarnos en todos nuestros proyectos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te entregamos este tiempo. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, santos de Berea, dentro y fuera del país, gracias por asistir a su culto general del Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. El tema del día de hoy, de la conferencia del día de hoy, es acerca del peligro que existe cuando un tonto, cuando un torpe, tiene iniciativa. Y ese es un gran peligro. La Biblia lo ha demostrado muchas veces. Incluso hay un texto donde dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y cuando un hijo de las tinieblas tiene iniciativa, ahí hay un peligro en ciernes para la iglesia en general. Cuando un torpe, cuando un tonto toma la iniciativa, puede fundar iglesias que terminan siendo unas sectas horribles, satánicas y destructivas para el creyente y hasta para el no creyente. Ahora, ¿de dónde el tema? Algunos hermanos me han preguntado, pero ¿cómo se me ocurre un tema así? No es ocurrencia. En primer lugar, son los temas que el Señor a mí me manda. No quiero sonar como muchos dicen, el Señor me dijo, el Señor me habló. Pero la costumbre que yo tengo es prepararme en todo antes de predicar. Prepararme en todo, en la parte logística, en la parte académica, en la parte espiritual, emocional. Porque cada vez que estoy frente a la iglesia del Señor es una gran responsabilidad. Pero la decisión del tema que voy a predicar, yo espero mejor que el Señor me lo revele. Y tiene muchas maneras. El Señor en su multiforme gracia, a veces puede ser en una plática, a veces en una lectura bíblica, a veces en una canción de alabanza, oración, a veces en un sueño, a veces hasta en una película. Y el Espíritu le enseña a uno a saber discernir que ese es el tema que Dios quiere para cada día de predicación. Habrá varias maneras. Habrá algunos hermanos que lo que tienen es una metodología de decir, vamos a hablar del libro de Mateo, y podrían estar un año hablando del libro de Mateo sin hablar de otra cosa. Otros dicen, bueno, vamos a ir por etapas, y hoy estamos en la etapa de la gracia, y solo se predica de la gracia, o sea, cada quien tendrá su estilo. Yo no tengo un estilo definido. El estilo definido más mío es cultura general y tratar de ser, con la gloria para el Señor y con todos los medios que tengo, ser maestro, comentarista y analista bíblico. Pero dentro de mis funciones está la predicación de la palabra, la exhortación, la edificación, corregir incluso algunas doctrinas torcidas. Entonces, la metodología que yo tengo es esperar que Dios me diga, y Dios siempre un día o 2 días antes me da el tema. Y pues lo que se hace es simplemente consultar todas las citas bíblicas acerca de ese tema. Y al mismo tiempo que viene el tema que le manda Dios, el tema a uno, le manda las citas bíblicas, por lo menos la mitad de ellas. Y sobre esas citas bíblicas uno empieza a caminar hasta que se desarrollen los temas.
Por eso cada vez que se predica un tema no hay error, no hay posibilidad de que haya un fallo, por lo menos en el texto. Estamos de acuerdo, pueden haber muchos fallos en el tema del lenguaje, en la predicación, en la emoción, el denuedo, pero ya es cuestión personal del predicador. Pero lo que es la parte técnica de una predicación es enterita porque Dios la dicta, entera de tal manera de que no hay forma de decir, bueno, es que yo me equivoqué. No, yo, en lo que soy yo y lo que yo pienso, sí me equivoqué. Pero cuando el texto viene íntegro de parte de Dios y de parte de la Biblia, no hay manera de equivocarse. Se puede equivocar el predicador de haber usado un mal lenguaje o una retórica entre simple y a veces pobre. Estoy de acuerdo. Entonces, hay muchas personas que le echan la culpa a una carretera, que por eso tienen accidentes. No, el culpable es el individuo que va manejando el automóvil. A veces se le echa la culpa al automóvil, a veces al clima, a veces a la carretera demasiado rasposa. No, es el individuo. La carretera está bien hecha, el individuo no sabe manejar su auto. Entonces, en la predicación viene bien hecha cuando viene de parte de Dios. Los mensajes vienen bien hechos. El que comete errores es el predicador, tal vez por falta de conocimiento, tal vez por falta de tiempo, que no prepara a tiempo su mensaje, o incluso puede ser de que no le puso mucha atención, o que no oró, o que no pidió la confirmación. Porque también es otro tema, que los temas que vienen del Señor vienen bien respaldados por textos. Pero hay momentos en que el predicador, en una emoción muy personal, se imagina un texto o cree de que ese texto es el que Dios le dijo, y ahí cuando se confunde y se pone a diseñar un tema que Dios no le dijo. Por eso muchos hermanos, cuando ya tienen el tema ya listo, les hace falta peso, a veces le hace falta hasta el poder teológico. El Señor me lo cambió en el camino. No, simplemente que no puso atención a lo que Dios le estaba diciendo, no puso atención. Entonces, parte de mis características como pastor y predicador y maestro en Biblia es que sí yo pongo atención. Sí pongo atención porque soy responsable de todo lo que diga aquí, porque esto va a nivel mundial. Y de cualquier parte del mundo podrían llamarme y decir, hermano, usted está equivocado, y me lo demuestren. Y sería vergonzoso. Aunque no soy infalible. En algún punto puedo fallar yo, puede fallar cualquier otro pastor. Pero es bueno de que el fallo sea humano y no que sea de la Biblia. La Biblia no va a fallar jamás. Ahora, la conferencia que el día de hoy el Señor nos ha mandado es acerca de... Hay unas personas que a veces por naturaleza y otras veces es porque lo escogen ser así. Y pues este tipo de personas tienen poco a poco la tendencia de como crear vertientes de conocimiento. Tenemos muchas líneas de conocimiento bíblico, pero sin certificación. Cuando un tema que se predique no tiene el Espíritu Santo, aunque tenga la letra fiel tal y como está escrita, pero hace falta la unción. Y entonces, cuando no hay unción, el individuo pone su propia unción. Está hablando lo que dice la Biblia, pero uno siente muy profundamente que esa predicación no venía de Dios, porque no está en ningún momento está siendo respaldada. Porque se está viendo que el pastor o el que está predicando se equivocó, dijo algunas cosas que no tenían nada que ver con la predicación, o incluso le pudo haber puesto algo de sí mismo. Por ejemplo, tenemos que, lastimosamente voy a considerar dentro de la línea de los tontos que voy a predicar hoy. Pero Eva, cuando se puso a discutir con el Nahash, con el ser de luz, mintió y la empujó a que mintiera, porque dijo Dios que no comiéramos, que ni le tocáramos. Entonces mintió. Y el árbol de la ciencia, el bien y el mal, lo miró en el centro, no lo vio tal y como estaba a la orilla. El del centro estaba el de la vida, el árbol de la vida.
Ahora entonces veamos algunos ejemplos en esta conferencia. Y yo creo que el primer ejemplo, así, por autonomía, es el ejemplo de Satanás, Lucifer, portador de la antorcha de luz, conocido también como Luzbel. Es difícil creer que este hombre, este individuo, creyó que iba a triunfar en un intento de derrocar a Dios en el cielo, en la eternidad. Millones de años atrás, lejos de esta dimensión, se gestó un golpe de estado en el cielo. Nada más y nada menos quererle dar un golpe de estado a Dios es como cuando usted le dibuja una raya con tiza en el piso y de ahí ofrece $1.000.000 al que pase la cabeza por debajo. Pues habrá muchos que van a estar que esa línea de tiza sobre el piso. Pues yo lo considero como el primer torpe, el primer tonto de la lista del día de hoy. Isaías 14:12 nos habla de él, acerca de esto, y nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón. Veamos lo que él decía en su corazón. Subiré al cielo, número 1. Subiré al cielo. En lo alto, número 2. Junto a las estrellas de Dios, número 3. Levantaré mi trono. Habla de un trono. O sea, tú que decías en tu corazón, le dice Dios, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Eso es lo que él piensa, eso es lo que él dice, eso es lo que él supone que va a acontecer. Ahora, ¿qué sucede? Pues simplemente Dios le contestó de esta manera: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. De esa manera le contestó Dios. Ahora, ¿por qué le contesta de esa manera? Porque tuvo una intención torpe de buscar sitios donde no tiene acceso, pero tuvo la iniciativa, que la conferencia del día de hoy se llama eso, pues no hay nada más peligroso que un tonto con iniciativa. Ahora, ¿qué tenemos? Este hombre es torpe, es una tontera de su parte creer que le va a ganar una guerra, una batalla a Dios. Podría tener millones de ángeles poderosos cerca de él y respaldándolo, pero jamás nadie, no hay nadie, no hay otro Dios, no hay nada que pueda quitarle el lugar y el poder a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Imposible. Pero dice Ezequiel de que este hombre se llenó de soberbia y en algún punto se engañó solo, creyendo de que él podía establecer un nuevo proyecto en el cielo. Y ahí Ezequiel 28, del 10:11 en adelante, se le dice, pues, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas. Le saqué el Espíritu Santo, lo vuelve un personaje oscuro y lo expulsa del cielo. Ese es el primer tonto en la lista, en el hit parade de los tontos que tengo el día de hoy, en el desfile por la pasarela de la tontera, de la estupidez. Pues tenemos el primero, es él, no puede haber otro, creyendo de que él era posible, era capaz de poder destronar a Jesús, a Dios. Pues la motivación ahí está. Dice que quería poner su trono cerca del de Dios y ser semejante al Altísimo, porque la guerra de Satanás nunca ha sido contra Dios, ha sido contra Cristo. Él quiere simplemente quitar a Jesús del lugar importante de que la Biblia le da, que Dios le da, y ser él. Hay cierta envidia y deseo de ser como Jesús. Por eso desde el inicio, en Génesis, Dios hizo a un lado las tinieblas, las apartó de la luz. Ahora, podemos hablar mucho de ese tema en cuanto a qué tenía en la cabeza este hombre para creer que él podía destronar a Jesús y sacarlo del corazón de Dios. ¿Qué tenía? Eso es imposible decirlo. Él conocía el ambiente, conocía a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, conoce a los ángeles, y él creyó que en algún momento podía haber una debilidad en el cielo donde él pudiera ser el número 2
y de bancar a Jesús pasara al número 4, porque el enemigo, Satanás, el ángel de luz, fue el cuarto al poder. Eso nos indica de que era importante, pero dice que la brillantez de tu hermosura y tu esplendor te traicionó, se halló pecado en ti. Ahora, ese está en el hit parade, pues, en nuestra avenida de ídolos, de la idiotez, de la estupidez. En algún punto creyó de que podía imponérsele a Dios, y es una total torpeza creer que alguien va a igualarse al Señor o va a igualarse a Jesús, jamás. Ahora, voy a ir tocando temas en los cuales la iglesia del Señor queda totalmente intacta y fuera del tema de hoy. Más la iglesia del Señor lo que debe hacer es estudiar, evaluar los textos que salgan el día de hoy en esta conferencia, para ver si en algún punto puede cometer uno de esos errores. Aunque la iglesia de Cristo está blindada por la sangre de Cristo, pero podemos tener familiares que piensen así, o podemos tener amigos, familiares o allegados que en algún momento sean ese tipo de torpes, ese tipo de tontos con iniciativa. Hemos visto muchos. Les voy a presentar aquí el caso de uno que hasta de una manera me da un poco me causa cierto humor la actitud que tuvo este grupo de gente. Vean, cuando ya Pablo ha desarrollado su ministerio tan fuerte en toda Europa con los gentiles, de cualquier lugar se levantaban enemigos. Especialmente los enemigos eran los judíos, los que predicaban la ley de Moisés. Eran los primeros enemigos de él porque él predicaba la gracia. Hubo muchos deseos, hasta una vez lo bajaron allá en uno de los muros allá en Damasco, lo tuvieron que bajar en una canasta porque lo querían matar. Ahora Pablo estaba cometiendo errores de querer predicar donde él había hecho mucho daño, y quería predicar donde Dios no lo está estableciendo. Dios lo establece para que predique en Europa junto con su equipo de trabajo europeo. Silas, Bernabé, Timoteo, Epafras, Apolos, Lucas, Marcos, pero él quería, obviamente que como es nuevo en la fe, y él quería, donde yo hice daño ahí voy a reparar, y no funciona así. El daño que yo hice lo repara otro, y yo reparo el daño que otro hizo. Así se va viendo en las familias, en los trabajos, incluso en la iglesia. Cuando hay un mal pastor, deja un relajo en la iglesia, el pastor que viene a encargarse de ese relajo. Así pasó con el relajo administrativo que dejó Judas. Vino Matías y lo reorganizó, tuvo que empezar de cero para hacer que esa iglesia fuera una iglesia honesta, correcta. Había muchas personas que querían matar a Pablo, pero un grupo llegaron a un extremo de que les considero que tienen uno de los lugares, uno de los sitiales más importantes en la avenida de los tontos, donde está la gente torpe. Veamos, en Hechos 23:12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Juramentaron y decían de que se iban malditos unos con otros si comían o bebían algo hasta que hayan matado a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y le dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¿Qué pasó con esto? Se juramentaron, tenían tanto convicción, deseos les sobraban, pero la convicción de que ellos estaban en la verdad y que Pablo era un enemigo de la fe. Entonces dijeron, se reúnen 40 en cualquier lugar y dicen, no comeremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Amén, amén. Y todos juramentaron, y el que se comiera alguna brizna de pan, ya era maldito. Y las maldiciones en el Antiguo Testamento pegaban feo, no había tanto perdón, no había perdón. Ahora, hermano y hermana que me está escuchando aquí en Berea, en la iglesia local, o en cualquier parte del mundo donde llegue este mensaje, ¿cómo tipificaría usted estos 40 individuos? ¿Tontos? ¿Torpes? ¿Faltos de análisis? ¿Redondos de la mollera?
imprudentes, o sea, insensatos. El tema es tonto. Yo lo englobo tonto como la persona que no tiene ningún valor académico que le sirva para saber analizar, no tiene ética, ni siquiera tiene el más común de los sentidos, que es el sentido común. Juran matar a un hombre que está protegido por Dios. Pablo simplemente se fue del país, se fue por toda Europa a predicar y terminó viviendo en Roma. Y a los 60 y algo todavía, seguía predicando a personas que lo iban a visitar a su casa particular, que el gobierno de Roma le había proveído, antes de haber sido ya ejecutado y que se fue para el cielo. Pero de este juramento a la muerte de Pablo fácilmente pasaron 20, 25 años. ¿Qué pasó con estos hombres? Si le diéramos seguimiento, pues a todos los veríamos muertos de hambre. El sentido común a mí me dice que eran tan valiosos los juramentos de este tipo de gente que se murieron de hambre. Se murieron de hambre. A menos que hayan sido como algunos falsos que declaran huelga de hambre y en la noche van a comer hamburguesas escondidas y en el día demacran su cara y están ahí aguantando hambre. Yo he visto he sido testigo de varias huelgas de hambre, donde en la noche familiares han traído comida y pasan 15 días sin comer nada, pues se miran sucios, tal vez no se bañan, pero no los vemos de más, porque comen de noche. Se les ha filmado con rayos infrarrojos y ahí están comiendo disimuladamente debajo de la cobija. Pues entonces en el hit parade de los torpes, pues en primer lugar, la primera estatua en esa avenida de los torpes tenemos al Satanás. Y ahí a mí me gustó poner este tipo de gente porque 40 individuos que no sé qué tenían en la cabeza juramentaron de que no comerían nada hasta que mataran a Pablo. Y de ese momento en adelante Pablo vivió 20 años más. Entonces, ¿qué habrá pasado con estos torpes? Volvemos al mismo tema, hermano, que no hay nada más peligroso que individuos con iniciativa propia. Estos nadie les ni los obligaron, ni los indujeron, ni les pidieron. Simplemente ellos dijeron, vamos a matar a Pablo. Amén, levanten la mano, 40. Somos 40. Y ese número es simbólico en la Biblia. Somos 40 que no comeremos nada hasta que matemos a Pablo. Era una iniciativa. Pero qué iniciativa tan torpe decir que no van a comer nada hasta que maten a otro ser humano. Y creían en Dios. Es como cuando alguien dice, me quito el nombre si no deshago esa iglesia que me está estorbando frente a mi casa. Hay gente que ha dicho eso. Pues han tenido que ponerse otro nombre o han querido quedar con el mismo nombre porque la iglesia no solo se quedó ahí, sino que se estableció y compró los terrenos alrededor y compró otras casas y se hizo grande. Y el que juró que se quitaba el nombre tuvo que haberse ido. Entonces, menos sea que un día nos encuentre el Señor jurando en contra del mismo o prometiendo o haciendo cosas en contra de él. Por ejemplo, tenemos dos individuos en el Antiguo Testamento que se llamaban Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, el sacerdote sumo, que había establecido Moisés en el tabernáculo en el desierto, aproximadamente 1450 años antes de Cristo. Pues estos dos individuos también eran levitas y estaban autorizados a ir a presentar ofrendas, pero un día llegaron de una manera no correcta. Levítico 10:1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él jamás les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ellos llegan a presentar un fuego que Dios no les pidió, pero van con tanta seguridad e iniciativa propia. Caemos al mismo tema. La iniciativa propia es porque nadie les pidió eso. Ellos lo hicieron de propia iniciativa. Y que cuando llegan allá, llegan con sus incensarios, salió un chorro de fuego y los dejó tostados ahí. No, solo quedó un poquito de ceniza en el piso. Después Dios manda a llamar a Aarón, el papá, ya en el versículo 8. Porque esto es en el del 1 al 2. Versículo 1 y 2 de Levítico 10 nos narra esa historia de este par de muchachos tontos. Ahora, cuando sale fuego delante de Dios y los quema, entonces
Alguna gente me ha dicho a mí, pero es demasiada violencia de parte del Señor. Tal vez ellos querían inocentemente cometer un error. Así habla la gente que no sabe leer la Biblia, o que no se preocupan en leer la Biblia. Pero en el versículo 8 Dios nos revela exactamente qué pasó. Levítico 10:8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, versículo 9: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Este es un estatuto perpetuo y será para vuestras generaciones, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Cuál es el resultado? En el versículo 9 Dios le dice a Aarón: tú y tus hijos, porque tenía más hijos, cuando vengan y cuando entren en el tabernáculo, no beberán vino ni sidra. ¿Qué significa? Nadab y Abiú llegaron borrachos, llegaron bebidos, alcoholizados, y aún así tuvieron el valor, en una ocurrencia, en una iniciativa propia de un tonto en esas instancias, ir a presentar un fuego extraño que Dios no le pidió, y llegaron ebrios. Imagínese usted, hermano y hermana que me está viendo, aquí o en cualquier parte del mundo, que yo, siendo su pastor, llegue ebrio o de goma al culto general del domingo a las 11 de la mañana. Llegue bien alegre, despeinado, con la corbata a un lado y los ojos todavía vidriosos y con una sonrisa estúpida en mi cara, y quiera subirme al púlpito y tengo todo listo para predicar. Y me vean que me subo al púlpito y empiezo a trastabillar, empiezo como a demostrar las evidencias de que ando ebrio, no mantengo la vertical, y aparte de ello tengo un lenguaje incongruente. Yo le pregunto a usted en la intimidad de sus hogares: ¿usted me permitiría que yo subiera hacia el púlpito? ¿Usted oraría por mí? ¿Me agarrarían entre dos y me van a bañar a la pila de ahí donde tenemos la congregación? ¿Qué haría usted? Si me preguntaran eso a mí, desde que le siento olor a alcohol a un pastor, de hecho, a mí me tocó una actitud, bueno, yo pasé por una situación embarazosa, cuando un pastor me quiso reclamar algunas cosas de lo que yo predicaba, pero inmediatamente lo noté que tenía los ojos vidriosos y los tenía extraviados. O sea, se le pixeleaba la mirada inmediatamente y tenía el rostro en una dirección y la vista en otra. Y estoy yo de frente a él, pero la vista de él está desviada porque no logra manejar bien todo lo que son los músculos oculares. Y empezó a decirme de que yo debería ser aquí, debería ser allá, pero cuando yo lo vi, me acerqué más a él a ver si tenía algún tipo de olor a alcohol. No, era droga, estaba drogado. Andaba drogado y me reconoció dentro de sus brumas y quiso darme una clase de ética y yo lo miré drogado. No le dije nada, simplemente, no, cheque, pues está bien, porque ¿para qué hacer más grandes las cosas? Pero cuando lo vi bueno, no tuve la intención de hablar con él, pero quería ver cómo se mostraba. Ni se acordaba siquiera de que había, no se acordaba que ese día andaba drogado, que se recuerda de que él es drogadicto, sí debe saberlo. Aquí el tema es: ¿qué haría una congregación sabiendo que su pastor es drogadicto? ¿Lo mantienen ahí? ¿Lo mandan a terapia? ¿Lo despiden? Si yo fuera oveja de un pastor que tiene la debilidad de beber o de drogarse, yo en primer lugar le diría a él: hermano, bájese del púlpito, métase a un sanatorio, métase a alguna clínica y desintoxíquese, y después investigue cómo es de que un pastor puede andar en ese tipo de cosas. Porque el tema es de que si yo me tomo una copa de vino en la intimidad de mi casa, en una cena con mi familia, no cometo ningún pecado, pero si me tomo la botella completa, hay alguna debilidad por la bebida en mí. Pero llegar ya bebido al púlpito o drogado al púlpito, hay que ser tonto para hacer eso. Entonces estos llegaron borrachos a querer dar una ofrenda al Señor. Mire que Dios con el tonto no le reclamó nada, no lo llamó la atención, no lo puso en disciplina, no, simplemente salió una gran llama de fuego y los quemó en el mismo instante. O sea que cuando las cosas son santas no se pueden profanar. La vida propia la profanamos de un montón de maneras, pero las cosas de Dios
hasta lo más mínimo de una iglesia, hasta la escoba de la iglesia es santa porque pertenece al Señor. Todos los instrumentos que son del Señor son del Señor. Lo que significa de que dentro del hit parade de los tontos, aquí hay un par de tontos que quisieron presentar un culto al Señor bien borrachos. Ahora, hay otro tipo de tontos que valen estar en la avenida de los tontos. Tenemos otros que en el capítulo 19 del libro de los Hechos estaba tan impregnada la imagen de Pablo en el pueblo greco-romano que habían unos que querían también ser predicadores. Y Pablo era muy conocido por el poder que tenía de discernir espíritus en las personas, espíritus inmundos, claro. Donde usted y yo no discerníamos un espíritu inmundo, Pablo sí sabía discernirlo. Entonces hubo una especie como de moda querer hacer las cosas que Pablo hacía. Pablo no quería imponer ningún tipo de moda, pero la gente al final del día la gente es gente y siempre va a querer imitar lo bueno. A veces imitan lo malo y llegan al punto en que lo malo lo hacen muy bien y el bien lo hacen muy mal. Pues entonces en Hechos 19:13, algunos judíos exorcistas ambulantes. ¿Cómo empieza el texto? Algunos judíos que eran exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces con eso andaban queriendo hacer como ahorita. Eso pasa ahorita. Pasa que en muchas iglesias lo hemos visto, donde hay personas que se ofrecen para ir a hacer liberaciones, se ofrecen para sacar demonios. Entonces, ¿qué significa eso? Que en algunas iglesias, yo he estado ahí, yo he visto y he estado presente, cuando alguien dice: hermano, fíjense que tenemos la desgracia que Dios poseyó al hermano Toñito, que Satanás, poseyó al hermano Toñito. Allá está Toñito encerrado porque nadie lo puede contener, nadie lo puede dominar. Tiene una gran fuerza, le ha cambiado la voz y hasta los ojos tiene rojos. Y yo he estado en iglesias cuando se ha anunciado eso. Así que después del culto vamos a ir a hacer esa liberación. Quiero gente que ande con buen ayuno, que hayan comido bien, de que también hayan entregado su ayuno y que hayan comido bien después de haber estado ayunando. O si no, que tengan bastante oración. O si no, que sean guerreros del Señor. Entonces quiero ir con algunos a sacarle el demonio a Toñito. Pues hay gente que levanta la mano: yo voy, hermano, yo voy. Y ahí van un grupito, una comitiva de unos 5 o 7 con la misión de sacarle el demonio a Toñito. Y yo lo he visto, y eso bíblicamente no es así. Se convierten en estos exorcistas ambulantes. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues había un hombre que se llamaba Esceva, que tenía 7 hijos. Y estos muchachos torpes, estos muchachos tontos, se les ocurrió que ellos pues también podían hacer lo mismo. Lo doloroso del caso, que debe dar vergüenza, es que Esceva era jefe de los sacerdotes judíos. Cree que Jesús es el Señor. Pero el tema es que estos sí creen que Jesús es el Señor. Van a predicar en el nombre de Jesús, pero sin la autorización. Entonces, estos hijos de Esceva, ellos hacían esto, de ir de casa en casa o por las calles anunciándose que ellos eran exorcistas. Y se fueron contra un individuo que tenía un demonio. Pero respondiendo el espíritu malo, les dijo: a Jesús conozco. Les dijo el espíritu malo: a Jesús conozco. Sé quién es Pablo, pero vosotros, pregunto, ¿quiénes son? El demonio le dice: conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron desnudos y heridos. A ver, veamos la situación tal y como está escrita. Versículo 14 del capítulo 19 de Hechos. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe, sacerdote, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois?
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. Atención, de aquella casa. Eran exorcistas ambulantes, andaban sacando diablos a su propia ocurrencia. Volvemos al tema. De su propia iniciativa, estos 7 tontos andaban sacando demonios donde los contrataran. Y llegaron a esta casa, ¿y qué les pasó? El demonio que estaba en este hombre se les tiró encima. Atención, dominar 7 hombres. Un solo hombre dominó a 7. No solo los dominó, los hirió y de paso los mandó desnudos. El texto puntualmente, versículo 16, dice que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y desnudo no significa que iban en calzoneta y en camiseta y con unos calcetines rayados. Desnudos significan desnudos. ¿Qué tipo de demonio habrá tenido este individuo para que el placer de él era desnudar a los exorcistas? No solo herirlos. Obviamente, pues en la lucha cuerpo a cuerpo, en el dogfight que estuvieron en ese momento, es obvio que pueden haber heridos. Pero no lo soltaba, o sea, un demonio agarró a 7. Yo pienso por el sentido común que si somos 7 y el primero que agarren lo desguazan, los otros pueden salir corriendo. Desde que agarra uno y mira que lo está despedazando, los demás no se van a quedar ahí. Simplemente salen corriendo. Eso haría yo. Pero se quedaron a que los desnudara a todos, no. Simplemente los agarró a todos al mismo tiempo. Y tuvo una lucha múltiple y él se multiplicó en 7 o en 14 más con la fuerza de 7 hombres. Para dominarlos a todos tenía que tener una fuerza de más de 7 hombres. Si tiene la fuerza de 7 hombres, pues hubiera empatado, hubiera salido empate la pelea. Pero los dominó, los desnudó y los hirió. Significa que ese demonio agarró más fuerza, posiblemente el doble. 14 hombres contra 7 o 21 hombres contra 7. Lo que dice el texto es que estos tontos salieron huyendo heridos y desnudos. ¿Caben en la venida de los tontos? Claro que sí. ¿Por qué? En primer lugar, están haciendo cosas que no están autorizados. Pero yo diría más que todo, ¿qué tenían en la mente estos hombres? ¿Qué tenían en su mollera para decir que sí podían sacar demonios? Y que decían, en el nombre de Pablo, en el nombre de Cristo, aquí predica Pablo. ¿Qué tipo de tontera, qué tipo de torpeza es esa introducción? Demonio, yo te conjuro por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Demonio, vengo a echarte de aquí en el nombre del Jesús que predica Pablo. Es como que yo llegue a una pulpería a pedir crédito. Vengo a pedir crédito a nombre de un amigo, de un paletero que pasó frente a su casa y es amigo de un primo suyo. Pues miren, ni sé ni quién es ni el paletero, ni mi amigo, ni mi pariente, ni usted. Entonces esto es en el nombre de Jesús que predica Pablo, significa que ellos no predicaban a Jesús, ni tenían a Jesús. Entonces, ¿caben dentro de los grupos, dentro de todo el ministerio de los tontos? Claro que sí, y caben muy holgadamente. Ni debo esforzarme para meterlos ahí. Tenemos un torpe que se llamó Nimrod en los albores de esta sociedad. En Génesis 10:8, un hombre llamado Cus, que es el patriarca de Etiopía, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Génesis 10:8. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reinado Babel. Acá, Calne, Resen, Nínive, Rehobot, Calá, todos esos. Pero la ciudad más importante que él construyó fue Babel. Pero Babel fue una ciudad, Babilonia. Y en el centro estaba un sigurat, una pirámide de 7 pisos, para adorar a los signos del zodíaco de aquel momento. Y la parte más alta iba a ser la adoración al dios Atón Ra, al dios del sol. Ahora veamos. Este hombre vende una idea y se la compra. Porque él en el Génesis 14, en el Génesis 8:10, se dice quién es, y él comienza Babel y Babilonia. Pero en Génesis 11:4 se dicen unos a otros, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuesen esparcidos. Ahora, veamos.
Nimrod es el que involucra a toda esta gente. Nimrod sí lo miro, que es tonto, pero es malo. Nimrod sí es una prefigura de Satanás. En Nimrod puedo meter yo figuras como Caín, como Nabucodonosor. Yo lo puedo meter ahí. Ahora, los que están haciendo la construcción caben dentro de este combo de tontos, porque ellos quieren hacer una ciudad, una torre que la punta llegue al cielo. ¿Qué entienden ellos por cielo? Lo más alto que puede un ser humano alcanzar sería cualquier monte de los alrededores. Ahora ellos están en la tierra de Sinar, que es una gran planicie, en lo que sería aproximadamente unos 80 kilómetros al sur de Bagdad, la capital de Irak. Ahora, es un desierto, no hay montañas en los alrededores, pero pongamos de que ellos suben un poquito más y están las colindancias de los montes sagros, se suben a la montaña más alta. Y al estar en la montaña más alta, digamos, bueno, mucho más al oriente tendríamos al monte Everest, que está entre China, por ahí de Tíbet. Ahora, son 8 kilómetros de altura. Y el que se para ahí, mira para arriba y todavía puede ver el cielo bien arriba. El vuelo de un águila no pasa raspando el lomo en el piso del cielo, ni en el techo del cielo. Ahora, ¿cómo ellos pueden llegar al cielo? ¿Cómo pueden ellos decir, vamos, Génesis 11:4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Será esto una especie de simbolismo? No, esto no es ningún simbolismo. Esto, a la luz de la hermenéutica, es una posición clara y definida de este grupo de gente. Porque el tema completo dice que en esa época se hablaba un solo idioma y eran unas mismas palabras. Y se reunieron todos en la tierra de Sinar y se dijeron unos a otros, vamos, cosamos ladrillo. Y sirvió el ladrillo en vez de piedra. Y sirvió el asfalto en vez de mezcla. Entonces vemos que ahí no hay alegorías o que no hay ningún tipo de simbolismo. Es puntual, hagamos una torre que la punta toque el cielo. Hay que ser tonto, disparatado, hay que ser inventor, ¿cómo podemos nosotros calificar a una persona que va a hacer una torre para que la punta toque el cielo? Ni aunque le diéramos todo el planeta Tierra para hacer las bases de esa torre, ni aún así llegaría al cielo, ni siquiera llegaría a la luna. Entonces, ¿qué estaban pensando estos tontos? Que serían capaces de llegar al cielo y de paso dejar puesto un nombre. O sea, si somos espacios de la tierra, pero que el nombre. Aquí los de Sinar, descendientes de Nimrod, tocaron el cielo. Llegaron y tocaron las puertas del cielo, como decía la canción de un individuo ahí en los años 70 que decía tocando las puertas del cielo. También hubo otro que por ahí, no sé si ya está vivo todavía, que en los años 70 hizo una canción que se llamaba Escaleras al cielo. Al cielo se le han hecho demasiadas canciones, demasiados poemas, pero ¿qué tenían en la mente? Yo he visto y he escuchado muchos artistas hablando del cielo. Hay unos que son atrevidos y pasan del cielo. O sea, ¿qué tiene en la cabeza, por ejemplo, un escritor de una canción, un compositor, que diga estas palabras? Y no lo quiero meter en el combo de los tontos porque no quiero ser tan violento. Pero no lo voy a llamar tonto ni torpe, lo voy a llamar iluso. Una canción en los antiguos años 70, que los que ya peinan, en los antiguos 60, los que peinan canas la van a conocer. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cubra tus pasos. Pues si otros brazos te dan aquel amor que yo te di, sería tan grande mi pena que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Aquí hay un individuo que cree que en el cielo hay muerte. Aquí hay un individuo que cree que solo es pedir yo quiero ser ángel para andar cuidando a una mujer. ¿Qué tenía en la cabeza? Porque eso lo voy a trasladar también al tiempo moderno. El que hizo una pieza de alabanza para el Señor y que se hizo popular en los años, a principios del año 2000, remolineando. No lo voy a tratar de tonto ni de torpe porque es hermano en la fe, pero tenemos que señalar las cosas tal y como son. Usted, hermano y hermana, que es culto en la palabra, ¿usted se imagina a Jesús y a los apóstoles remolineando? ¿En algún momento usted puede imaginarse a Jesús machacando la cabeza del diablo?
Entonces, esas canciones que son tan herejes, ¿qué tenía en la mente el que las escribió? ¿Y qué tiene en la mente el que las canta? Por ejemplo, hay una pieza de alabanza, oración, que se llama Arrebato. ¿Qué tiene en la mente cuando escribe una canción Arrebato? ¿Qué va a arrebatar? Hay un texto en la Biblia que dice: el cielo sufre violencia desde los tiempos de Juan el Bautista y los violentos lo arrebatan. Ahí aparece una muchacha cantando esa canción que la hizo famosa, arrebato, arrebato, pero ¿a quién le va a arrebatar? Las bendiciones no traen tristeza. Las bendiciones que Dios me va a dar a mí no son las suyas, son las mías. Por eso Jesús se molestó con los discípulos, porque le estaba diciendo al joven rico las cosas que tenía que hacer para ser perfecto: cumplir los mandamientos, regalar el dinero, seguir a Jesús. Y entonces él se mostró de una actitud: no, hombre, y eso, entonces mejor se fue. Y los discípulos empezaron a reclamarle, y cuando le reclamaban le decían: bueno, entonces nosotros ¿qué vamos a lograr? Pues simplemente no puede usted negociar en ningún momento. Usted puede negociar sus bendiciones. Usted no puede negociar las bendiciones suyas con las que le tocan a otro. Entonces, si usted no puede en ningún momento negociar las bendiciones con Dios comparándolas con otros, entonces ¿por qué usted tendría que arrebatar? ¿A quién le va a arrebatar? Yo no le voy a arrebatar nada le voy a arrebatar yo al diablo. Tampoco le voy a arrebatar nada a otro hermano, y mucho menos le voy a arrebatar algo a Dios. Entonces, ¿de dónde sale esa posición de que yo voy a arrebatar? ¿A quién le voy a arrebatar? ¿Y qué voy a arrebatar? ¿Podría usted explicarme? Pues esas son las torpezas. Obviamente, aclaro públicamente, porque este tema llegará a cualquier parte del mundo. No están en el hit parade de los tontos, ni siquiera en los torpes. Estoy haciendo comparaciones. Sí los puedo decir que no fueron muy brillantes a la hora de escribir estas canciones. No fueron muy brillantes porque no pensaron espiritualmente, sino que hicieron una canción con una emoción pasajera y tal vez una emoción carnal, porque hay muchos cantantes carnales emocionales, que no los estoy metiendo, aclaro, no los estoy metiendo en el combo de los tontos. Mejor miremos otros. En Hechos, capítulo 8, versículo 9, hay un hombre que se llamaba Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Versículo 11, capítulo 8, libro de los Hechos. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas había engañado a mucha gente. Otra vez los tontos que se dejan engañar por gente que con artes de magia. Ahora, en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, la gente de Samaria, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, entonces este hombre también creyó. Y se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, versículo 13. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Ahí está, este hombre siendo brujo, deja todo a un lado y se hace cristiano y sigue a Felipe casi como el copastor. Pero cuando los apóstoles, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. 8:15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, ninguno de ellos había recibido, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el ex brujo, que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 8:19 Hechos. Dame también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ahí está otro tonto creyendo que el Espíritu Santo se compra con dinero. Y me imagino Pedro la cara que le puso, pues porque Pedro y Juan lo quedan viendo. Inmediatamente le dicen, 20, Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Desde que Pedro le dice, tu dinero y vos perezcan al mismo tiempo,
tu dinero perezca, tu dinero se muera con vos, obviamente a ese hombre se le habrá erizado la piel, porque estamos hablando de Pedro, que a Pedro Jesús le había dicho: lo que ates en la tierra lo ato en el cielo, y lo que desates en la tierra lo desato en el cielo. A este hombre lo dejó atado para la muerte. Tu dinero y vos perezcan. Ahí quedó cabal que el hombre tembló. Por tonto, se lo merece, porque vemos de que no estaba todavía cuajado como cristiano. Andaba haciendo como queriendo engañar a los demás, andaba haciendo como un show diciendo de que él era cristiano también, pero vemos que no era cristiano, porque está viendo, bueno, entonces el billetío cómo está ahí. Ahora, ¿qué sucede? Pedro continúa diciéndole: tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pecado de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro le está diciendo: vos estás en una prisión de hiel, de maldad, de amargura. Estás preso en una prisión de hiel, de amargura y de maldad. Y de paso le dice: tu dinero perezca con vos. ¿Qué hombre, qué ser humano puede ser tan tonto de querer comprar con dinero, poder sanar personas o poder imponer manos para que el Espíritu Santo pueda estar establecido en un individuo o en una persona? Si yo tuviera que hacer la avenida, una avenida de tontos, este estaría como en el segundo lugar realmente, queriendo comprar la unción del Espíritu Santo. Pero yo también castigaría a Felipe, porque Felipe lo tenía casi como de copastor, y Felipe no se daba cuenta que este hombre no había sido, no era, ni siquiera se había convertido realmente. Porque en cuanto vio que Pedro y Juan estaban imponiendo manos y pasando el Espíritu Santo, lo primero que él dijo: ¿cuánto vale? Ahí inmediatamente nos damos cuenta que no era cristiano, y al no ser cristiano, entonces no tenía ni parte ni suerte, o sea, no tenía nada que ver con el cristianismo. Y tu dinero perezca con vos. Ahí está uno de los tontos más tontos que podemos encontrar en la Biblia, que viene a formar parte de este conglomerado de tontos con iniciativa, porque tenemos muchos otros. La iniciativa de Judas, por ejemplo, salió de él y de entregar a Jesús. Pero si pusiéramos traspoláramos toda esta clase el día de hoy, y ya para ir terminando la entrega, la conferencia el día de hoy, ¿qué sería un tonto con iniciativa en estos tiempos? Obviamente nada de lo que yo he predicado el día de hoy tiene que ver con la iglesia del Señor. Tiene que ver con impíos, tiene que ver con mundanos, tiene que ver con personas que no son cristianas y tienen el valor de decirle a otros: Dios lo bendiga. Entonces, ¿cómo podemos calificar o cómo podemos evaluar a un tonto con iniciativa? Por ejemplo, un tonto con iniciativa se compra un montón de botecitos chiquitos, se compra tal vez 1 litro de aceite, lo llena y después va al púlpito a decir que Dios mandó desde las tierras santas ese aceite. Y esa iniciativa, ese tonto va a colaborar para que muchos empiecen a comprar ese botecito de aceite, y con ese botecito de aceite se unten detrás de las orejas, le pongan a su casa, a su carro, para bendecirlo. Están bendiciendo sus casas y sus vidas con un poquito de aceite que un vivo, que un listo, que un truán en algún lugar compró en el supermercado, compró los botecitos, y simplemente con la iniciativa del tonto creyó hacer dinero y creyó que Dios iba a respaldar eso. Hay que ser totalmente tonto para creer que Dios va a respaldar un bote de aguas que lo va a sanar, o un jabón, o un poquito de aceite. Esos serían los tontos con iniciativa en este momento. Otro tonto con iniciativa sería, por ejemplo, querer juntar a todas las iglesias, que venga un tonto con iniciativa y diga: bueno, vamos a juntar a todas las iglesias y nos vamos a unificar para que todos le pidamos al Señor. Eso se llama ecumenismo, y no tiene nada que ver las tinieblas con el mal, y sin juzgar a iglesias, porque la iglesia es del Señor, pero sería una estupidez completa querer juntar a un montón de personas a pedirle al Señor. Dios no escucha cantidad de personas, el Señor escucha
las personas que han entregado su vida al Señor. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Pedro estaba preso y toda la iglesia oraba sin cesar por él. Pero si encontramos que toda la iglesia está orando en este momento, ¿por qué no hay resultados positivos con esta pandemia mundial? Simplemente porque no hay muchos tontos orando otras cosas. Si todos, como digo, no son gente de iglesia, la iglesia del Señor, no hay ni un solo tonto ahí porque todos hemos creído en el Señor Jesús. Hay otros que son los tontos número uno y que tienen iniciativa. No van a la iglesia, no leen la Biblia y se ponen a orar creyendo que Dios los va a escuchar. Están hablando con un teléfono sin saldo y sin señal, porque Dios escucha a sus hijos, a los que Él ha hecho por la proporción de su sangre. Los demás son criaturas, y como criaturas que son, ni siquiera les interesa conocer al Señor, no leen la Biblia, no van a la iglesia, no se arrepienten de sus pecados, y tienen el cinismo de ponerse a orar e incluso darle recomendaciones a otras personas. Esos son los peores tontos de este tiempo, de esta época. Así que, hermanos, oremos por esos tontos para que, por lo menos, que la iniciativa que tengan. Por ejemplo, tenemos tontos que son corruptos, pero cuando hablan tienen el cinismo de decir Dios lo bendiga. No, gracias a Dios estamos saliendo bien. Él sabe, nosotros sabemos, Él sabe que nosotros sabemos que Él sabe que nosotros sabemos que es corrupto. Y entonces un corrupto de ese tipo, usted le va a aceptar que le ponga la mano en el hombro y le diga que Dios lo bendiga. ¿Le va a aceptar usted bendiciones a un individuo de ese tipo? Pues ahí está otro tipo de tontos que creen que van a engañar al Señor, que creen que engañan a la iglesia del Señor. No, la iglesia del Señor no nos engaña. Lo que sucede es que no vamos a emitir juicio porque no está dentro de nuestras condiciones. El Señor lo reprenderá, y cuando venga esa reprensión, ojalá de que haya un zancudo cerquita que los pique ahí para que se sientan acompañados. Horrenda cosa es caer en manos del Señor. Oremos. Mi Dios bueno que estás en los cielos, te agradezco profundamente que me hayas respaldado, que me hayas mandado este tema desde tu presencia y que me hayas respaldado también en la predicación de él. Honestamente te digo, Señor Jesús, en ningún momento he tratado de insultar tu cuerpo sagrado porque yo pertenezco a él. Pero si tú me has mandado este tema es para el impío, para el inconverso, para el que se burla de tu palabra, para el ateo, para el escéptico, para todos aquellos que forman parte del ejército de las tinieblas. Esta predicación fue para ellos. Y te pedimos que tengas misericordia, así como lo tuviste conmigo, para sacarlos de las tinieblas a la luz verdadera. Gracias, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, por todo lo que has hecho por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero tenerlos conmigo el domingo, el sábado a las 3 de la tarde. Hemos presentado 11 de la mañana. Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.